Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tras la muerte de San Juan Bautista, el Evangelio de Marcos narra una de las multiplicaciones milagrosas del pan, símbolo de la futura institución de la Eucaristía. Inmediatamente después, el discípulo de Pedro pone a nuestra consideración otra escena milagrosa de Jesús para manifestar su naturaleza divina. Al comienzo del año, en el tiempo final del periodo de Navidad, la liturgia nos muestra ese inicio de la vida pública de Jesús, la llamada de los discípulos, el sermón del monte, los primeros milagros, esa manifestación de Cristo al mundo, ya no solamente como se ve al comienzo como rey en la Epifanía a los magos, en el bautismo en Caná, sino también como pues ese enviado del Padre para anunciar la llegada del reino. El discípulo nos cuenta que Jesús, después de la multiplicación de los panes, enseguida apremió a los apóstoles para que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Los apóstoles obedecen inmediatamente a lo que tú, Señor, les mandas. Ya saben quién es su maestro, que da a comer milagrosamente a las multitudes, que cumple la profecía de Ezequías. Él mismo es el pastor que guía y alimenta a su pueblo. Ya han aprendido a obedecer y no ponen obstáculos. Podrían preguntar, Señor, ¿y si nos vamos nosotros, cómo llegarás tú? ¿No será mejor si dejamos una barca con dos de los nuestros para esperarte? Enséñanos, Señor, a obedecer con prontitud, como estos discípulos, sin poner trabas, confiando en la fuerza eficaz de tu palabra. Y mira lo que dice después el Evangelio. Después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. La oración es la fuente de la eficacia. Tú, Señor, nos enseñas con tu vida un principio esencial para el apostolado que decía San José María: antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. Al comienzo de un año vemos por delante esa misión, dijéramos temporal, los 12 meses que comienzan, todo lo que el Señor puede poner en nuestras manos. Salvar muchas almas, acercarlas al amor suyo, transformar el mundo con nuestro trabajo profesional, convertido en labor apostólica. Pero la clave para todo ello es, antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. Como Jesús, retirarse al monte a orar. Retirarnos. La vida del apóstol conlleva el sacrificio. Vemos en esta escena que para Jesús se acabó la fiesta, la popularidad, el amor de las gentes, las compensaciones afectivas, la gratitud, las sonrisas, el reconocimiento. El maestro se retira al monte a orar. Así lo contempla el Catecismo de la Iglesia. En el punto 2602. Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche para orar. Es muy importante la vida de oración en la vida espiritual. Obviamente no hay santos sin oración. Y por eso ha habido temporadas en las cuales se nos ha insistido en
no solo entrar por caminos de oración, sino aprender a orar, estudiar también como tema ascético la vida de oración, modos de orar, cómo enseñan los santos que se ha de orar. Pero desde luego el primer maestro de oración es el mismo Jesucristo. Mirar cómo oraba Jesús en el Evangelio. Aquí lo vemos, se aparta, se retira. A nosotros nos cuesta apartarnos, retirarnos, estamos como muy atareados y es muy importante en esa planeación del año, del mes, del día, esos ratos que dedicamos al Señor. Pero corremos el peligro de que no estemos verdaderamente apartados, porque no entra pues ahí con esa plataforma de operaciones que es el celular, y ahí pues está en todo el mundo si quiere, está uno en el oratorio, pero metido pues desde Indonesia hasta Estados Unidos y con todo tipo de notificaciones. Pues hay que ver cómo lograr aislarse más, obviamente pues ponerse en modo offline, verdaderamente estar con Dios. No pasa nada si durante un rato pues no se entera uno quién escribe. El mundo no se va a acabar. Retirarse. Este es un detalle concreto, físico, ¿no? Pero luego también, ¿dónde tengo la cabeza? Puedo estar aquí en el oratorio, pero metido en el partido de fútbol que va a jugar en un rato, o en las noticias políticas o sociales o internacionales que están pasando en tal parte o en tal otra, que habrá dicho tal candidato o tal presidente o tal cantante, o que habrá posteado X persona a la que sigo. Retirarse. Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña. Todo esto tiene sentido, ¿no? La montaña, que es un punto también donde es muy frecuente en la Escritura. Moisés en la montaña, Abraham en la montaña, Jesús en la montaña, que implica ese esfuerzo. Uno no sube a la montaña con un montón de cosas, sube con lo imprescindible, exige un cansancio físico, un apartarse. Juan Pablo II es conocido porque le gustaba mucho, incluso como deporte, subir a la montaña. Y era que una de las cosas que hacía era orar mucho en esos periodos de excursión. Por un lado porque estás en contacto directo con la creación, muy fácil hablar con el Creador. Por otro porque a veces ponía como meta una cruz, un santuario, algo que hubiera, y que al llegar allí a esa meta pues se ponía a orar. Descansaba orando, lo que él llamaba la oración geográfica, le daba la vuelta al mundo, pues con todos los problemas que él conocía de cada país, de cada región. Como Jesús lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Lleva a los hombres en su oración, que es otra manera de hacer esto. Hablad mucho a Dios de las almas. El que es apóstol, pues tiene esas almas en su corazón. Señor, te encomiendo a fulanito que está cumpliendo años, a su familia. Te encomiendo a Perencejo que me dijo que tiene un pariente en la clínica. Este otro que tenía hoy una gestión médica. El de más allá que tenía cuestión laboral. Este que le voy a hablar de que se confiese. El de más allá que le va a dar un consejo profesional. Este otro que está como tan enamorado de ti para que siga avanzando. Llevar las almas en nuestra oración. Él, Jesús, el Verbo que asumió la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Estos días hablaba con alguien sobre la fraternidad, cómo querer más a las personas que tenemos a nuestro lado. Y concluíamos que la mejor manera de quererlos, pues obviamente hay que tener detalles, compartir, etcétera, es rezar mucho por ellos. Don Javier a veces nos recomendaba, don Javier Echavarría, pues no solamente rezar un acordaos al día por el que más lo necesita en toda la obra, que es pues una costumbre muy bonita, sino también, ya eso no está escrito, pues no es una obligación, pero es decir, ¿por qué no encomendar a cada uno con un acordaos? Se les quiere mucho. Justamente en ese ratico, en esos segunditos que dura el acordado, pues estoy pidiéndole a la Virgen por él y ella me
Me ayuda a ver incluso en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Asumo sus necesidades, sus debilidades o sus fortalezas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Claro, esto es lo más importante, que la oración nos transforme, que nuestras palabras y nuestras obras manifiesten lo que hemos hablado con el Señor. Entonces la oración saldrá, y ayer me porté mal con hoy me va a hacer a su lado en el desayuno, va a tener un detalle, o le voy a pedir perdón, o simplemente le va a hacer un chiste, o voy a tener, bueno, y que se manifieste, ¿no? O pues no voy a ponerme bravo cada vez que me digan tal cosa o tal apodo, me voy a reír y se lo voy a ofrecer a Dios como penitencia o como sacrificio. Y entonces luego en la vida en familia, pues nuestras palabras y nuestras obras aparecerán como manifestación visible de nuestra oración en lo secreto. Señor, enséñanos a valorar la importancia del diálogo contigo, a encontrar en ti la fuerza para el apostolado, que no nos busquemos a nosotros, sino a ti. Podemos pensar, ¿yo de qué hablo en la oración? A veces está uno en la oración dándole vueltas a sus problemas, a su horario, a sus gestiones, a sus necesidades, y está bien, porque el tema de nuestra oración es el tema de nuestra vida. Pero si uno está todo el rato de la oración hablando de uno mismo, pues quiere decir que está centrado en uno mismo. Puede pasar como aquel que decía, no hablemos más de mí, hablemos de ti. Dime tú qué piensas de mí. Pues ese egocentrismo también puede ser uno con el Señor, ¿no? Que, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo. Y no damos tiempo a que Él nos hable. Que nunca olvidemos que somos tuyos antes que de la gente, que solo de ti proceden las gracias que daremos a las almas, el pan, los consejos, los milagros, la salud, la paz, que te llevemos a la oración a nuestros hermanos, ofreciéndonos por ellos. Y ahí es donde vienen las famosas listas de personas, pues le ayuda a uno a tener también como prioridades, no es como con los que mejor me siento o con lo que más me sirve a mí, sino los que más me necesitan, o los que son más importantes desde el punto de vista de necesidad espiritual. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar, los apóstoles ahí remando, y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían el viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, ya hacia el amanecer. También nosotros, Señor, remamos, obedeciendo tus mandatos. A veces parece que sucede lo mismo que en esta escena, que te quedas en tierra y nos ves remar, que permites que el viento se ponga en contra, las dificultades institucionales, jurídicas, económicas, laborales, sociales. Nos encomiendas al Padre mientras tanto, nos das tu gracia, no nos dejas solo, pero quieres contar con nuestro esfuerzo. Esta es la clave de la teología católica, lo que se llama el concurso, que no es un sorteo, sino concursar es cursar juntos, Dios con nosotros. En la escena anterior, que es muy bonita, había pedido para dar de comer a la multitud. ¿Qué tienen ustedes? Y un niño ofreció 5 panes y 2 peces. Eso no es nada para alimentar a la multitud, pero el Señor quería contar con esa aportación humana. En esta contempla a sus discípulos remando con fatiga, con el viento en contra. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, comprender tu modo de obrar? Siempre queremos que estés a nuestro lado, que nos acompañes en la barca. Somos tan exigentes que querríamos que tú mismo navegaras y no nos damos cuenta de que forma parte de tu plan formativo darnos las riendas, los remos de nuestra vida interior, de nuestra labor apostólica, pero que siempre, y es lo más importante, nos acompañas con tu gracia, con tu mirada, que no es inútil, es más eficaz que cualquier otra compañía. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos, andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Bueno, no deja de ser muy llamativo, ¿no? Pues estar uno en el mar, remando, la cosa difícil, porque no avanza nada, porque el viento en contra, y que aparezca alguien caminando sobre el mar.
y que pase. Esta escena pues nos habla, como hemos visto ahora, de vida de oración, pero también de vida de fe. Todos los milagros del Señor son una llamada a la fe. Cuando hablábamos de esa especie de curso de oración, que a San José María no le gustaba como imponer un estilo de oración, que cada uno en su libertad orara como el Señor lo llevara, pero obviamente hay que mirar maneras del Señor llevarlo a uno para uno aprender. Pues muy importante esta, con fe. El Señor permite que esa barca nuestra, que navega por los mares de la historia, pues sea llevada también por vientos, por tempestades, por tormentas. ¿Cuántas veces pensamos, al sentir el cansancio del trabajo, cuando se añade el viento contrario, las dificultades externas que quizá el Señor nos ha abandonado, o las dificultades de dentro, las tentaciones, o que todo depende solo de nuestras fuerzas, de nuestros remos, o creemos como los apóstoles que pasas de largo y nos dejas solos en nuestra labor? Pueden ser momentos difíciles. En esta oración podemos pensar, ¿cuándo fue la última vez que nos sentimos así? Ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Quizá por un revés interior, o porque sentimos la traición, o porque nos faltó el apoyo humano en el que nos estábamos sosteniendo. A veces el Señor nos quita, como por ejemplo el que monta en bicicleta, de pronto le quitan las rueditas de atrás, ¿no? Pero bueno, no es porque no lo quieran a uno, sino pues para que ya dé el paso. Y es posible que uno se caiga, no una, sino varias veces, pero es el modo de avanzar, de crecer. O porque descubrimos nuestra miseria. Quizás sentimos que la nuestra era una labor imposible, o tal vez pues al ver, al palpar lo raquítico de nuestros frutos, pensamos que se trataba de un trabajo estéril, que Jesús hacía ademán de pasar de largo. Estas palabras del Evangelio las utilizó San José María para comenzar la segunda carta dirigida a sus hijos, que se llama así, Videnseos, viéndolos a ellos, ¿no? Viéndolos fatigados de remar. Una carta bellísima, en la que habla sobre el trabajo por Cristo. Y dice, me conmueve, hijos queridísimos, contemplar a Jesús, que ejercita su poder divino y hace un milagro maravilloso para ir al encuentro de los suyos que se fatigan remando contra el viento por llevar la barca a donde el Señor les había dicho. Y entonces ya lo aplica a nuestra realidad. Cumplimos también nosotros un mandato imperativo de Cristo, navegando en un mar revuelto por las pasiones y los errores humanos, y sintiendo a veces dentro de nosotros toda nuestra flaqueza, pero decididos con firmeza a conducir a término esta barca de salvación que el Señor nos ha confiado. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Contemplando desde fuera, da risa la escena. Unos hombres hechos y derechos gritando como niños, sobresaltados ante un posible fantasma. La verdad es que no podemos olvidar que se trata de una escena marina y que el temor a Poseidón o a Neptuno es muy explicable en la historia humana. Cualquiera de nosotros en realidad hubiera gritado, porque todos lo vieron y se asustaron. Es bueno darnos cuenta de que los apóstoles, las piedras miliares de la iglesia, no eran superhombres, tenían debilidades como nosotros. Ayer hablando con alguien sobre pues, la labor apostólica, el futuro de la obra, el papel de la obra en el mundo, pero luego también veíamos pues, que somos débiles, que somos poca cosa, que todos tenemos nuestros defectos, a veces se notan mucho, y no puede como pensar cómo vamos a llegar con todas estas dificultades. Y concluíamos, pues así eran los apóstoles, el uno traidor, el otro perezoso, el otro dormilón, y no son indirectas, el otro jovencito, el otro impetuoso, y con esos salió adelante la iglesia. Con qué humildad y con qué sencillez
Cuentan los evangelistas hechos que ponen de manifiesto la fe floja y vacilante de los apóstoles, dice Camino, para que tú y yo no perdamos la esperanza de llegar a tener la fe inconmovible y recia que luego tuvieron aquellos primeros. Sin embargo, pensando lo mejor llama la atención, ¿por qué se asustan al ver al Señor? Pues sí, hombre, pues está la cosa dura y aquí viene el Señor. Pero él, hablando enseguida con ellos, les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Ese soy yo, pues son palabras que vienen del Antiguo Testamento. Soy yo soy el que soy, es el nombre de Dios. Jesús está mostrando que es Dios, además el que está caminando sobre las aguas. Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a verte en las dificultades, en el cansancio, a tener siempre claro que tú estás a nuestro lado y ante esta misión que nos das de transformar el mundo, nos repites, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. San José María a veces comentaba esto, que decía, cuando a veces uno se siente solo o se siente incapaz de escuchar esas palabras, pero criatura mía, ¿no ves que soy yo? No tengas miedo. Palabras que los últimos papas han repetido muchas veces. No tengáis miedo. Además, nos garantizas la victoria sobre todas las dificultades. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Benedicto XVI advierte que esta escena sigue siendo actual. La iglesia, esa barca representa a la iglesia, representa a cada uno de nosotros. Ese viento representa el mundo, el mar de la historia. Pero Jesús está ahí siempre. Y entonces este pasaje sigue siendo actual para la iglesia, para la obra, para cada uno de nosotros hoy. El Señor parece estar lejano, dice Benedicto XVI, haciendo oración en su monte, pero como está cerca del Padre, Él los ve. Y porque los ve, viene hacia ellos caminando sobre el mar, sube a la barca con ellos y hace posible la travesía hasta su destino. Esta es una imagen para el tiempo de la iglesia que también se nos propone precisamente a nosotros. El Señor está en el monte del Padre, hoy día. Por eso nos ve, por eso puede subir en cualquier momento en la barca de nuestra vida, en un nuevo periodo de tiempo, ahora que ya estamos a puertas de volver a nuestras actividades cotidianas, tener esto muy claro, la fe en que el Señor está con nosotros, nos ve, puede subir en cualquier momento en el barco de nuestra vida. Digámosle, Señor, móntate en nuestro barco, móntate en este barco de este periodo nuevo y contigo será distinto. Por eso podemos invocarlo siempre, seguros de que Él siempre nos ve y siempre nos oye. En ese mismo sentido, San José María escribía en esa carta de Videnseos que Él no nos deja y siempre que ha sido necesario se ha hecho presente con su omnipotencia amorosa para llenar de paz y de seguridad el corazón de los suyos. Aprendamos de este pasaje que cualquier dificultad solo se calma con Dios, que la esterilidad, el cansancio, la tempestad de la soberbia, de la pereza, de la sensualidad o del egoísmo se curan con la presencia divina. Calma, Señor, nuestra tibieza, podemos decirle. Acompaña nuestra soledad. Danos tu gracia. Aumentanos la fe para que confiemos más y más en ti y menos en nuestras fuerzas, sabiendo que tenemos que corresponder. Que confiemos en tu misión, que seamos conscientes de que si tú nos das un encargo, una llamada, nos garantizarás los medios para lograrlo. Porque la obra es tuya. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos poderosas. En Amigos de Dios, San José María comenta este pasaje diciendo, si consientes en que Dios señoree sobre tu nave, que Él sea el amo, ¡qué seguridad! También cuando parece que se ausenta, que se queda adormecido, que se despreocupa y se levanta la tormenta en medio de las tinieblas más oscuras. Dice, recordemos, Juan Pablo II en la canonización de San José María nos invitaba a estar así, pegados de Dios, consintiendo que señoree sobre nuestra nave, que sea el amo. Y de esa manera, siendo almas de oración, hombres de fe, transformaremos el mundo. Y lo decía que era como la misión de la obra.
elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Este es el ideal que el santo fundador os indica. Queridos hermanos y hermanas, que hoy os alegráis por su elevación a la gloria de los altares. Él continúa recordándoos la necesidad de no dejaros atemorizar ante una cultura materialista que amenaza con disolver la identidad más genuina de los discípulos de Cristo. Esa cultura en la que nos movemos, he estado estudiando estos días cómo entender el mundo de hoy, pues ese ambiente que es como una tormenta, como un viento contrario, no dejarse atemorizar. No tengáis miedo, soy yo, estoy con vosotros. Le gustaba reiterar con vigor que la fe cristiana se opone al conformismo y a la inercia interior. No es una vida interior simplemente como intimista, es para llenarnos de fe y salir al mundo a transformarlo. Elevar el mundo hacia Dios, transformarlo desde dentro. Siguiendo sus huellas, difundida en la sociedad sin distinción de clase, de raza, de cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esforzaos por ser santos vosotros mismos en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y de servicio, de abandono en la providencia y de escucha constante en la voz del Espíritu. De este modo seréis sal de la tierra, y brillará vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La escena termina con los apóstoles en el colmo del estupor, porque no habían comprendido lo de los panes y tenían la mente embotada. Benedicto XVI decía que esta reacción es inesperada. El Señor se acerca, les aclara que es Él, se sienta a su lado, el viento se calma y ellos, por toda respuesta, se asombran más aún. Estaban en el colmo del estupor. Comenta el Papa alemán que se trata evidentemente del típico temor que invade al hombre cuando se ve ante la presencia directa de Dios. Ya lo hemos encontrado al final de la pesca milagrosa, cuando Pedro, en vez de dar gracias jubiloso por el portento, se asustó hasta el fondo del alma y, postrándose a los pies de Jesús, le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es el temor de Dios lo que invadió a los discípulos. Andar sobre las aguas es algo solo propio del Señor. Dice el libro de Job: Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar. El Jesús que camina sobre las aguas no es simplemente aquel maestro que les resulta familiar. En él los discípulos de pronto reconocen la presencia de Dios mismo. Señor, ablanda nuestro corazón. Ayúdanos a rechazar nuestra falta de fe, como dice también el Catecismo. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Una falta de fe que se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Se empieza a orar y se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Para crecer en fe, hemos de acudir a la fuente, que es el mismo Cristo. Y podemos servirnos de la mediación todopoderosa de María, que es maestra de fe. Nuestra Madre, que no dudó de la palabra divina cuando le proponía un camino totalmente novedoso, que efectivamente transformó al mundo, y que perseveró en su seguimiento hasta el final. Ella, que fue fiel desde la encarnación hasta Pentecostés, pasando por el Calvario, intercederá ante su Hijo Divino para que también de nosotros se pueda decir lo que de ella predicó su prima Isabel: bienaventurada tú, porque has creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.